Vamos a buscar en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Timoteo 2, 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Hoy nos disponemos para recibir ese alimento espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. Esta carta a Timoteo, un joven discípulo y colaborador del ministerio de Pablo, está siendo útil para la enseñanza y la preparación de él. Pablo estaba como tutor o como maestro de Timoteo, de este joven, y le está enseñando a manejarse en un nivel de liderazgo en la iglesia. Timoteo, por haber sido obediente, constante en el desarrollo de su fe, había ido adquiriendo unas habilidades, unos entendimientos que lo facultaban para seguir ejerciendo ese ministerio. Entonces aquí Pablo está hablándole acerca de, advirtiendo acerca de las complicaciones que puede tener el desempeñarse en la carrera de la fe, las dificultades que vienen con el ministerio, y le aconseja poner su visión en cosechar. ¿Sí? Es como Timoteo, para que tú logres alcanzar estos objetivos que yo te estoy enseñando, debes poner tu objetivo en cosechar frutos. Y ese tema es muy importante, yo se los he mencionado aquí bastante, porque si nosotros caminamos nuestro camino de fe sin esa intención de ver resultados, va a ser más difícil adquirir las intenciones de Dios, entendiendo que el propósito de Dios en nuestra vida trae consigo unas intenciones de Dios para nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos, nos enfocamos en si yo estoy dando frutos o no, también eso nos remite a mirar si estamos ejerciendo bien los asuntos o los conocimientos de fe que tengamos, para hacerle las respectivas correcciones a nuestro desempeño. Sí, por eso aquí este pasaje dice el que lucha legítimamente. O sea, aquí en la iglesia, en cualquier denominación y en cualquier época, siempre ha habido gente que lucha en este camino, pero sin, se puede decir, sin la sana doctrina, sin el conocimiento verdadero y sin la técnica correcta. Por eso habla de esto. En la otra versión dice, no puede ganar, cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. Entonces, así como otras situaciones de la vida, el Evangelio requiere que nosotros acaparemos una cierta cantidad de habilidades o de conocimientos para saber determinar en qué se está o no fallando. ¿Sí? Ayer les hablaba en Salem, el Señor nos enseñaba también a poder tener la habilidad de autodiagnosticarse. Cuando una persona sabe una temática, haga de cuenta una persona que sabe de mecánica, que es experto en el tema, y le llevan un aparato que no está funcionando, por ejemplo, esa persona se supone que no va a ciegas. Entonces le dicen, mire, lo que pasa es que no enciende. Entonces esa persona dice,
puede ser el motor, o puede ser que se fundió no sé qué cosa, porque hay un conocimiento, ¿sí? Quiere decir, en el Evangelio es igual, que si usted no tiene conocimiento de los principios, cuando algo falle dentro de nosotros, en nuestro progreso de la fe, no vamos a saber a dónde remitirnos para hacer los respectivos ajustes necesarios para poder seguir funcionando correctamente. Por eso esta palabra nos habla en este sentido, todas las reglas, o sea, usted tiene que tener un conocimiento mínimo, pero suficiente para poder discernir y para poder eh, funcionar individualmente en el proceso de fe. ¿Sí? Porque no siempre uno va a tener la persona que le diga, aquí lo que está fallando es esto. Entonces, como Pablo no iba a estar para siempre, y él lo sabía, y por eso él se afana por escribir las cartas y toda la asistencia que él le hace en las iglesias, es con el fin de que ellos logren adquirir esa contextura espiritual que les va a garantizar ganar la carrera o avanzar en la carrera hasta el final, así como yo supongo que usted quiere avanzar en la carrera hasta que el Señor nos llame, ¿sí? Porque ahí es cuando ya se logra el objetivo de Dios, al menos en lo que a la tierra respecta. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos interés en conocer qué habilidades el Señor quiere formar en mí, ¿sí? La gente en general, todos nosotros somos poco intencionales con la práctica de fe, ¿sí? Entonces es como una situación que es como a la deriva, como que lo que el Señor vaya trayendo, pero no buscando y escudriñando las, como les decía, intenciones del Señor, cuál es la intención formativa del Señor en cada uno, ¿sí? Porque a veces el Señor está apretando por un lado para que nosotros hagamos un gesto de fe o utilicemos una arma espiritual, por ejemplo, para obligarnos a nosotros a doblar rodilla, a usar, no sé, la oración, el ayuno, la guerra espiritual, la declaración de la palabra, tantas herramientas que tenemos espirituales y no lo hacemos, no lo ejercemos. Entonces, esa capacidad que el Señor quiere formar, al final no se forma en el creyente, porque nosotros nos vamos por otros lados, nos distraemos. Por eso todo este concepto que le está hablando Pablo a Timoteo empieza diciéndole que ninguno que pretenda correr esta carrera corre si está distraído. Mire cómo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En el otro dice, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil. Entonces, cuando el Señor a ti te está apretando, porque a veces esos apretones del Señor se prolongan porque nos demoramos en entender, ¿sí? Entonces, es para utilizar, para que tus herramientas se vuelvan útiles en Dios. Eso, según Pablo, según la palabra, es luchar legítimamente, es aprenderse a mover en la batalla, ¿sí? Como les decía hace unas predicaciones, aún en el desánimo uno tiene que aprender a sortear estas cosas que si tú no tienes los conocimientos bien establecidos, pues no lo logras superar o va a ser muy difícil o peor, se prolonga tanto que deja daños, ¿sí? A veces el forcejeo es lo que más interfiere, daña nuestra alma, nuestro corazón para Dios, porque estamos cansándonos en asuntos que no corresponden a lo que el Señor quisiera que tú estés cansándote. Por eso aquí lo dice con asuntos de la vida civil. No tanto se refiere a las cotidianidades y a que la familia, el trabajo, en parte sí, pero más que todo es que tú le busques las razones a las cosas de tu vida en los asuntos naturales, ¿sí? O sea, uno tiene que buscar, indagar en cuál es el problema que está fallando desde el aspecto espiritual, como ya se ha enseñado y que se espera que usted la coja. Por eso le digo
Timoteo era una persona que lo que Pablo le decía se lo tomaba en serio. Y si Pablo decía, lo que pasa es que hay que hacerlo así, él lo hacía de esa manera. Por eso el desarrollo, ¿sí? Como nosotros somos un grupo de estudiantes también del Señor, pues hace falta recordarle a usted y a mí que nos tomemos en serio cada aspecto que vamos aprendiendo del Señor. Porque yo estoy segura, si yo les pregunto si ustedes saben un poco de guerra espiritual, bajo un concepto académico o un concepto así nomás, de dientes para afuera, hasta lo pueden saber, ¿sí? En el mundo en general la gente sabe mucha palabra, a veces hasta más que uno. El problema es que no se trabajan las habilidades. Las habilidades, así como en cualquier cosa, se logran cuando uno las practica, cuando uno hace uso de ellas, ¿sí? Así como la persona que hablábamos, un mecánico o un experto en cualquier área, se vuelve experto porque está siempre moviéndose y estudiando, ejercitándose, practicando en lo que se volvió experto. De lo contrario, no, ¿sí? Entonces, no es que tú te llenes de conceptos, porque palabras recibimos muchísima, muchísima, pero las habilidades, que tú logres tener las competencias, así como cuando uno está en el colegio que dice competencias o logros, ¿no? ¿Qué logros tú has tenido, por ejemplo? ¿Qué habilidades tienes tú espiritualmente hablando para desarrollar tu batalla personal? Eso es importante. ¿Sí? Entonces, examine en este momento, haga esa reflexión. Realmente, ¿qué habilidades tengo yo? Que yo use y que yo me sienta que sí soy fuerte en eso. Que he logrado tener una contextura o que yo sepa usar algo de Dios. Si nosotros somos creyentes que no sabemos usar esto, pues tenemos, como siempre se dice, poco alcance, nos quedamos en las cosas de la vida civil, las problemáticas de todo el mundo, pero no, el Señor, así como con Timoteo, quiere formar. Por eso cuando el Señor a nosotros nos da un impulso de, mira, haz esto, hay que hacerlo, ¿sí? Cuando el Señor a ti te da una enseñanza, tú debes salir de aquí a buscar dónde practicas eso que has aprendido, a buscar cómo te ejercitas en eso que aprendiste. Casi también, como les decía, buscando la ocasión inclusive, porque eso garantiza que el conocimiento de Dios, que la formación que el Señor está haciendo en nosotros se establezca de tal manera que los conceptos de la palabra se vuelven como nuestros, ¿sí? Es como David, por ejemplo. David era una persona que cualquiera que lo hubiese visto desde afuera pensaría que las cualidades que él tenía hacían parte de su personalidad o de su ser. Pero lo que la gente no analizaría, viéndolo, como le digo, desde afuera, sin esta mirada que Pablo nos enseña, que años, siglos después Pablo nos enseña, pues si uno mira eso, nos damos cuenta de que David, habilidades como tal, tenía una que otra natural, ¿sí? Pero que realmente él fue formado, ¿sí? Por eso la palabra nos tiene que narrar todo lo que pasó en la casa de su padre para que él pudiera eh, tener eso que él tenía que parecía de él, ¿sí? O sea, hasta que a David no le tocó enfrentarse a lo que le tocó enfrentarse y solucionarlo él, pues no iba a suceder nada. Por eso a veces, cuando ustedes piden algún consejo, porque obviamente como todos tenemos nuestras situaciones, hay momentos, generalmente uno ora y apoya a la persona en oración, pero hay otras veces que uno le dice, ora tú y no, ojalá pues la gente no lo entienda como que estoy ocupado, resuelve tú, no, es para que tú
uses lo que se supone que has aprendido, ¿sí? Para que tú te desenvuelvas en una práctica solo y logres ir resolviendo. Mire, las herramientas de la Biblia, lo que la palabra nos enseña, son cosas que podríamos nosotros probar. Así como usted prueba cualquier instrumento, usted dice, a ver, ese palo se supone que sirve para sostener un aparato, vamos a ver si es cierto, y lo prueba y se va dando cuenta de que no solamente tiene eso, sino que se puede mover la cabeza y lo puede alzar más o menos. Las herramientas espirituales, que yo no sé si usted las sabe, las conoce, pero digamos que conoce algunas de ellas, son para que usted las ponga a prueba. ¿Sí? Por eso el Señor por ahí en un pasaje dice, probadme en esto. O sea, prueba a ver si no te sirve lo que yo te estoy dando. Más o menos es así. ¿Qué pasa? Que nuestra condición de incredulidad riñe mucho con ese uso. O sea, la gente se queda en el poco uso de las herramientas espirituales solamente por la incredulidad, ¿sí? Porque no creen. Por eso uno le dice a la gente que ora en lenguas y la gente a lo largo de su semana no lo hace, o lo hace escasamente, o uno le dice de la batalla espiritual, no lo hace. Entonces aquí, así como los apóstoles, especialmente Pablo, se dan las formas. Aquí uno está esparciendo formas en las que tú puedes usar el Evangelio y el poder del Señor a favor tuyo, ¿sí? Entonces, si lo que tienes no te sirve, muy seguramente tendrás que escudriñar la palabra a ver qué te dice el Señor, a ver qué otra cosa te da para resolver los asuntos de la vida. Y nadie en este camino, mire, lo único que se gana gratis es la salvación. De ahí para adelante, ni en el mundo, ni en lo espiritual, nada se gana si tú no lo peleas, ¿sí? O sea que si tú quieres que el Señor te use, si tú quieres que el Señor haga algo por ti, se mueva a tu favor, que el poder del Señor se mueva a tu favor, corresponde lo que dice aquí, ¿sí? El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y eso es lo que les está diciendo el Señor a ustedes. O sea, tú quieres ver los frutos de este camino, tú quieres ver que las cosas cambien a tu favor, que haya un contexto que tú digas lo que era ya no es, pues tienes que trabajar, o sea, tienes que moverte en el uso de los conocimientos y de las herramientas que tienes. Esto también es una cuestión de obediencia, ¿sí? Uno diría de disciplina, pero si usted se pone a ver la disciplina, mucho tiene que ver con la obediencia, porque disciplinarse es hacer algo independientemente de si tú lo quieres hacer o no. La obediencia también va por ese lado. Entonces el Señor te dice que hagas algo y no se hace. Y la gente le da largas porque falta autodisciplinarse en pos de obedecer al Señor. O sea, tú tienes que decir, Señor, yo voy a aumentar esta acción o voy a eh, empezar a hacer esto que aprendí para obedecerte, también para poner a prueba lo que tú me has dado. Vamos a ver si esto que tú me enseñaste da resultados, ¿sí? En ocasiones yo lo he contemplado de esa manera. Recibo una palabra, una enseñanza y digo, a ver, lo voy a hacer, a ver si es cierto, ¿no? Porque uno duda, la verdad es que es muy difícil sostenerse, o sea, acatar las verdades espirituales es, es difícil para la mente humana. Es fácil distraerse, es fácil olvidar inclusive. Por eso es que uno sabe cosas y se olvida de lo que tiene que hacer, de cómo las tiene que hacer. Entonces, cuando uno mira un desarrollo, en este caso en Timoteo, por ejemplo, que era una persona joven, que pudiera haber estado muy distraído en los asuntos de la vida civil, como lo llama aquí, es
porque escucha y obedece. Es como decir, escucha y dice, voy a ir a mi casa y voy a hacer lo que me dijo mi maestro. Básicamente es eso. En eso consiste. ¿Sí? Y en ese transcurso, o sea, tú dices, voy a obedecer porque tienes la mirada, así como Pablo procura hacer con Timoteo, tienes la mirada en la cosecha. Tú dices, tengo que lograr esto. Tengo que lograr que el enemigo suelte a mi familia, por ejemplo, dirá alguno. Tengo que lograr recuperar eh, un bienestar personal, familiar, mental, lo que sea, todo eso que el enemigo quita, porque acuérdese que todo lo que está bajo el territorio y el dominio de las tinieblas, básicamente son las problemáticas nuestras, y que todo eso está así porque no hace parte del territorio de Dios. ¿Sí? O sea, si tú tienes un problema familiar, personal, lo que sea, es porque eso, ese aspecto de tu vida, está en el territorio o en manos del enemigo. ¿Y a quién le corresponde pelear? O sea, aquí cada quien, como dicen por ahí, cada uno tiene sus dolientes, ¿sí? O sea, un padre tiene es el doliente, por decir así, de sus hijos, ¿sí? Los esposos de las esposas, viceversa. Eh, Allegados, conocidos, todas esas personas que están a tu alrededor, empezando por ti mismo, hacen parte de tu responsabilidad. Y si tú no peleas, ¿sí? En pos de lo que quieres lograr, por eso es la mirada en el objetivo. Yo voy a lograr, no es como que yo simplemente voy a usar esto que el Señor me da para procurar restaurar una condición. Doña Alicia, colabore. ¿Sí? Porque el ministerio que el Señor nos lleva a vivir, a desempeñar la carrera, tiene unas dificultades que tienes que superarlas. Así como cualquier curso viene con el examen, más o menos es así. Y si tú no lo superas, te quedas ahí. Y el Señor nada va a hacer al respecto. O sea, si tú no te auto examinas y dices, esto no lo he aprendido bien, esto que ya me enseñaron no lo he aprendido, todavía no me entra, quiere decir que tienes que seguir practicando, teniendo un objetivo, teniendo el objetivo claro. Por eso es que es tan importante los objetivos que uno tiene. Cuando uno hace un proyecto de tesis o cosas así para graduarse, lo primero que le ponen a plantear, aunque en el transcurso se vayan modificando, son los objetivos, objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? Porque si no se hace, entonces vas a perder el rumbo de tu investigación. Y nosotros estamos en eso. O sea, usted está, es como decir, me estoy adentrando en un territorio para investigar a Dios, para conocer, para ver cómo es eso de lo que hablan, porque yo quiero conocer qué se mueve en el corazón del Señor. Quiero conocer qué se mueve en el territorio enemigo también. Para ganar la batalla tienes que saber lo que está sucediendo. ¿Sí? Pero en profundidad, no en conceptos que todos en algún punto sabemos, sino que tú lo sepas. A eso se refiere Pablo cuando dice seguir las reglas, como luchar, competir bien, ¿sí? Competir con todo. Entonces, esto es una competencia seria, como quien dice. Más o menos eso es lo que Pablo le está haciendo entender a Timoteo. O sea, si tú quieres verdaderamente lograr más, porque ya hasta este punto Timoteo tenía un desarrollo, tienes que meterte en esto, en la práctica. Y todo trabajo, ustedes lo saben porque seguramente cada uno de ustedes tiene un trabajo que desempeña. Todo tiene un bosquejo inicial, ¿sí o no? Si usted es constructor, me imagino que primero es poner unos cimientos que al principio no tienen forma de nada, ¿sí?
y que avanzando va tomando cara o cuerpo, se va armando el esqueleto. Así es la obra del Señor en nuestra vida, ¿sí? O sea, si tú quieres completar, si tú quieres que el Señor logre completar el propósito para el cual te llamó, no es estar ahí flotando, no subsistiendo en medio de la familia de creyentes, no se trata de eso, sino que tú mires logros, que tú mires objetivos, que tú digas, esto ya lo pasé, voy para adelante, voy por otras cosas, voy por otros asuntos. Hay que verlo así como Pablo se lo enseña aquí a Timoteo, ¿sí? ¿Cómo? Siguiendo la enseñanza de Cristo. Por eso le digo, es importante que el creyente tenga conocimiento. Es más fácil predicarle a una iglesia que uno sabe que tiene conocimiento de palabra que predicarle a una iglesia que uno sabe que no lee, que no estudia, que si tú le preguntas no te da razón, ¿sí? Porque no fluye. Así como me imagino yo, un maestro de música se siente mucho mejor cuando tiene a ese estudiante que ya domina ciertos conocimientos que al que toca desde ceros, ¿sí? Y a veces uno en esta práctica, y lo digo con amor y con interés de que usted entienda, a veces uno siente que está como dándole a lo mismo y que a veces uno no se puede salir a moverse en otras temáticas porque porque no se han logrado todavía los objetivos. ¿Y por qué uno sabe que no se han logrado los objetivos? Porque si yo le pregunto si usted tiene que orar, si usted sabe que tiene que orar, por ejemplo, usted dice, sí, yo sé que tengo que orar. Si yo le pregunto en qué consiste la alabanza, ¿sí? ¿Qué es espiritualmente la herramienta de la alabanza? Usted dice, sí, yo sé, pero se nota que no se practica. Y eso es así en todo en la vida. Mire, lastimosamente es cruel para nosotros mismos porque se expone la condición, o sea, lo que tú haces en privado se ve expuesto. Ahora Camilo me decía de uno de los que estaba tocando, se nota que son equivocaciones por práctica, a diferencia de otros que se nota que son equivocaciones porque no hay la práctica que se requiere. Y cierto, ¿quién lo sabe? Una persona que sabe del tema, y usted entenderá, en mi caso pasa algo similar cuando nosotros tenemos un formador o un líder espiritual. Pablo sabía, por ejemplo, Pablo sabía, estos no están haciendo lo que yo les dije, aunque quieran mostrar que sí, pero no. Y aquí me pasa a mí muchas veces lo mismo, uno les enseña y a veces usted va a notar que uno sigue recalcando en cosas porque aunque lo sabes en teoría, si te viéramos por una ventanita tu día a día, nos daríamos cuenta de que no usas las armas o las herramientas que tienes a tu disposición y que por esa razón no has formado las habilidades que requieres. ¿Sí? Uno mira actitudes aquí en la iglesia y todo está muy bien y todo el mundo aquí dentro muy bien, pero vaya uno a verle las mentalidades. Todavía hay gente que ni por obediencia al Señor salen de la mediocridad, por ejemplo, de vivir bajo engaños. O sea, ustedes allá en sus trabajos tienen cosas, tienen asuntos y su mentalidad va como la de cualquier impío, por ejemplo. Y entonces por eso es que uno tiene que decir, no, ya se los he dicho, ya lo saben, sí, pero ¿tienen la habilidad? Todavía no. Por eso es que uno aquí está presionándoles, afectuosamente, por supuesto, para que usted diga, no, yo tengo que usar esto que el Señor a mí ya me dio. Por eso al inicio le pregunto a usted qué habilidades tiene espirituales o qué armas sabe usar. No, ¿qué armas sabe usar? No, ¿qué armas usa diariamente? Porque si no usted dice, ah, sí, alabar al Señor, por ejemplo, consiste en tal y tal cual, pero realmente no lo haces. O sea, al final de cuentas, la habilidad no está.
¿sí? Porque eso se va viendo, se va notando. Entonces, el resultado de la vida del creyente, el resultado aún del propósito de Dios, en el caso de Timoteo era un tema ministerial ya, o sea, él ya estaba siendo formado para liderazgo, se va viendo, ¿sí? Uno va viendo si hay idoneidad por las cosas que van saliendo a flote de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieran más conocimiento del Señor, si ustedes fueran una iglesia más estudiosa de lo de Dios, ¿sí? Más disciplinados, más obedientes, voy a hacer lo que el Señor me dice en muchas áreas, por eso dice todas las reglas, conociendo todas las reglas, sería otro el desempeño, individual y como iglesia, ¿sí? Ahora, esto que yo estoy diciendo no es como para que usted diga, no, no estamos en nada, no. Simplemente que es la manera correcta de que usted entienda, para que te muevas a obedecer, para que salgas de esa situación en la que la mayoría se queda, que es un bosquejo iniciado y no logran ver en muchísimas ocasiones el, el resultado que el Señor quiere poner en tu vida. ¿Sí? Por eso es que toca ajustar. Y yo pues les exhorto a ustedes a que ajusten todavía más. Mire, la vida de nosotros está expuesta, ¿sí? Y si usted sirve al Señor con mayor razón, pues está más expuesto al enemigo y nuestra vida demanda a gritos que haya unción en nosotros, que haya poder, que haya habilidades, para que salgas de eso con lo que tú estás luchando, básicamente, ¿sí? Por eso dice la palabra, la oración del justo puede mucho. No es la oración de todos la que puede mucho. Por eso la gente a veces se desgasta orando por cosas que no dan el resultado. Pero entonces yo no puedo abarcar para decirte a ti, lo que pasa es que a ti te falta esto, te falta cambiar esto, te falta ejercer esta herramienta que a ti el Señor te dio, porque yo ni siquiera sé qué especificidades les ha dado cada uno, ¿sí? A ti que te ha dicho el Señor, no sé, no lo puedo ver, pero el que sí puede decírtelo a ti es el Espíritu Santo. Y tú vas a ir descubriendo y vas a ir viendo que el mismo Espíritu te dice por dónde moverte espiritualmente. En eso consiste una guerra espiritual, por ejemplo. Porque si no es a ciegas, y eso no hace ni cosquillas, ¿sí? No solamente por la disposición que tú tengas de vamos a hacer guerras, que la guerra se va a deshacer, ni que estuviéramos jugando. Nosotros estamos enfrentándonos al ejército más poderoso, ¿sí? En la tierra, que es el ejército de las tinieblas, o el reino del infierno, el reino de la muerte. Si humanamente uno mira unas cosas admirables, ya ve usted a Israel con todo lo que, con toda la inteligencia, toda la estrategia, todo eso. Imagínese esto, qué es lo real, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en cada generación? Entonces a nosotros, a usted y a mí, nos corresponde sembrar, nos corresponde regar todos los días, nos corresponde buscar estar llenos con la presencia del Señor, que es lo único que a ti te salva, que es lo único que nos va a dar la garantía de que estamos fuertes, de que hay poder, ¿sí? Nos toca cuidar lo que el Señor nos ha dado, o sea, proyectar al desarrollo como si tú tuvieras un campo de cultivo y dices, voy a expandir, voy a avanzar. Ah, no me están dando resultados estos árboles frutales, tienes que ver por qué es. De la misma manera se lo enseña Pablo a Timoteo. Por eso la palabra nos habla de frutos espirituales. Cuando uno dice frutos, son resultados, ¿sí?
son cosechas, son ganancias. Por eso es importante que uno se pregunte, ¿realmente yo he tenido una ganancia mía propia de mi fe? ¿Sí? Por supuesto que esto requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere que te disciplines, que le obedezcas al Señor, que persistas en que notes lo que el Espíritu te está diciendo, las correcciones que necesitas. ¿Sí? Tener el compromiso de hacia dónde tú estás yendo, para que no te llenes de palabra y de palabra y de palabra, ¿sí? Sino que domines los conceptos. Que no haga falta recurrir al cuadernito de que uno anota, ¿no? Sino que eso va quedando. En un inicio sí está muy bien, ustedes saben que yo siempre les digo que ojalá ustedes tuvieran un entendimiento o un interés que les permita tratar de agarrar lo que se enseña para poder ejercerlo después. Pero si eso se queda ahí, pues por supuesto que no tiene fin, no tiene objetivo esa práctica así, de esa manera. ¿Sí? Entonces, el seguidor del Señor, el seguidor de Cristo, debe estar concentrado en el objetivo. ¿Sí? Esto se puede decir mes tras mes, año tras año, que tú veas las ganancias de tu fe, que tú logres ver si tu vida está moviendo el poder del Señor. Ese es el punto. ¿Sí? En tu familia. Y si tienes gente a quien tienes que acudir, pues por supuesto que también. ¿Sí? Porque esto se extiende, el Evangelio va así. ¿Sí? Como esas raíces que se van extendiendo. Acá en la otra versión, que es la palabra de Dios para todos, dice, ningún soldado pierde su tiempo en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Si uno entendiera, de verdad le digo yo a usted y me lo digo a mí, si uno entendiera que si tú estás en este sentido agradando al Señor, lo demás realmente viene por añadidura, nos descansaríamos en muchas cosas. Realmente, tú soltarías muchas angustias que tienes. ¿Sí? Como les enseñaba ayer, el objetivo de la relación con Dios es que tú estás por el Señor y el Señor está por ti. Pero nosotros estamos como que con el Señor, pero con otras cosas ahí añadidas que no permiten ver esa manifestación poderosa del Señor. Sí, entonces, eh, acuérdese que hemos estado hablando de este tema de Pablo, de cómo él está formando iglesias, cómo él está formando gente, discípulos, que sean aptos, dice la palabra, para liderar también procesos, gente en la que se note el poder que cargaba Pablo. ¿Sí? Usted sabe que Pablo está lleno de experiencias, de manifestaciones sobrenaturales, muchísimas, que pueden ser anécdotas de él, y él quiere que eso pase a los que lo están siguiendo, en este caso a Timoteo. Entonces le dice, si tú quieres ver esto que sucede conmigo, que es poder, muestras de poder, milagros, eh, momentos en los que el Señor defiende a Pablo, salva a Pablo y a otros siervos de la palabra, tienes que trabajar por ello, tienes que ir en pos de ello, de esa formación. En esto consiste. Entonces, por eso menciona al atleta, menciona al labrador, ¿sí? Porque es como decir, así como en la vida, si tú no te mueves a hacer las cosas, nada va a pasar. Lo mismo pasa acá. Así que ojalá usted se tome esto en serio, tome la palabra del Señor en serio y vaya a practicar, ¿sí? Y coja lo que el Señor le ha enseñado y en su casa lo ejerza con convicción y con fe, ¿sí? Para que no te quede solamente ahí, en el mero conocimiento. Vamos a orar.